que ¿por qué no hacemos la revolución? Bueno, esto es una pregunta que muchas veces surge en los círculos de amigos, de gente, la gente normal y corriente, vaya, en familias, en momentos como este, momentos en los que, bueno, la crispación es evidente, en el que las dificultades para salir adelante son cada vez más evidentes, en el que hay una inflación campante tanto en el precio de los combustibles, como en los productos básicos, como en un largo etcétera de cosas, en el que la desconfianza política es evidente también, con cuotas de abstención enormes que nunca se tienen en cuenta por parte de los medios de comunicación, cuando el fascismo, pues, si más no, pues campa por toda Europa o por gran parte de Europa a sus anchas, cuando hay un peligro relativo, pero peligro también de una guerra global que nos puede repercutir a todos. Bien, ante esta situación sería evidente, ¿no?, que tuviésemos que reflexionar sobre por qué no hacemos la revolución, ¿no? Y de esto irá este vídeo y de esto irá el siguiente vídeo también, y ya veremos si hay parte 3 porque creo que hay que desgranar todo en su justa medida y hay que tocar todas las piezas del tablero para entender un poco lo que yo creo que es los diferentes motivos por los cuales no hacemos la revolución, ¿vale? Bueno, son varias hipótesis, aquí trataré solo una, ¿vale? Una, porque si no el vídeo se alargaría muchísimo, que obviamente no son hipótesis comprobadas materialmente y no son hipótesis, digamos, científicamente probadas, por tanto tienen la validez que tienen, pero bueno, también está bien teorizar y también está bien, tratar de tocar aspectos generales para después ir un poco más a lo concreto. Mi principal teoría, mi principal hipótesis es que no hacemos la revolución porque no sabemos lo que es. Bueno, el concepto de revolución, como muchos otros a lo largo de la historia, se ha ido manipulando en los últimos siglos, más en las últimas décadas, en esta era de las masas en la que estamos viviendo y en la que la manipulación de los conceptos tiene una importancia abismal para entender cómo funcionan las mentes de la gente. Como digo, creo que el concepto de revolución pues, se ha tergiversado y se ha manipulado en base a unos intereses concretos. De la misma manera que llamamos democracia a cosas que no son democracia y que son meramente gobiernos representativos, o que llamamos patrióticos o patriotas aquellos que en realidad son unos vendepatrias, o que llamamos oferta de trabajo aquello que en realidad es una demanda de trabajo por parte de las empresas, o que llamamos invasión no provocada, aquello que es una guerra literalmente provocada. De la misma manera, pues como digo, el concepto de revolución se utiliza para determinar a cosas que no son revolución, y a la inversa. Bien, la revolución y las revoluciones en general, porque el concepto de revolución en sí es un poco problemático, las revoluciones en general son muerte, son sangre, son destrucción, son disparos, tiros. ¿Sí? La revolución no son ni rosas, ni colorines, ni guantes de seda, ni nada por el estilo, como diría Mao, Stalin o quien quiera que reprodujese esa cita, que me parece tan acertada, la de la revolución no se puede hacer con guantes de seda. Y esto va tanto para los hippie progress que decía anteriormente, que se creen que todo esto va a ser un peace and love muy fácil de conseguir y que los cambios vendrán solos, y los ultra revolucionarios que se creen que la revolución es hacer así y pasar de una fase a otra sin que se den las condiciones materiales para que ésta se haga efectiva. Para mí, estos dos grupos son los principales culpables de tergiversar o de haber aceptado la tergiversación que desde la élite o desde el statu quo determinado, desde la hegemonía en definitiva, se ha hecho del concepto revolución. La revolución busca un cambio radical, ¿vale? Busca un cambio radical y arrancar de raíz todos esos problemas que afectan al sujeto revolucionario, llámese clase obrera, llámese burguesía en los siglos XVII y XVIII, llámese como quieran, pero el sujeto revolucionario tiene
o lucha por solucionar unos problemas que trata de arrancar de raíz. Eso es la revolución, por definición, vaya. El problema es que, como digo, desde hace varias décadas se ha adoptado, pues, bueno, una definición muy concreta de revolución que dista mucho de esta realidad y que se conforma con, bueno, o bien proponer, como digo, un extremo de ultrarrevolución que si no se llega directamente ahí, todo lo que pasa por algo que no sea parecido es totalmente rechazado, lo cual es un error de base de no entender cómo funciona este proceso, o ese peace and love que decía antes de creerse que con pequeños cambios y pequeño maquillaje político y cambiando un par de cosas en el lenguaje vamos a llegar a saltar los cielos. Estos dos grupos han ido monopolizando el discurso en vísperas siempre, si os fijáis, siempre de derrotar a un enemigo en concreto. Y ahora me voy a centrar un poquito más en lo que vemos aquí en España, en nuestro país, que si la corrupción, que si la casta, que si el independentismo incluso, que si más recientemente el fascismo con eso que le quieren achacar a Vox. Siempre hay un enemigo, siempre son reactivos. Y cuando ese enemigo ya no es tan fuerte, o cuando ese enemigo es contrarrestado por otras fuerzas no necesariamente revolucionarias, ese proyecto político se muere. Véase Ciudadanos, véase a corto plazo Podemos y véase a largo plazo Vox. Ninguno va a poder sobrevivir porque son absolutamente reactivos. No tienen una propuesta, no son proactivos. Y eso en realidad es adoptar un discurso contrarrevolucionario. Es adoptar el discurso contrarrevolucionario y esa es la gran derrota de las izquierdas en nuestro país. Que han adoptado ese discurso de luchar contra el enemigo, que han adoptado ese discurso de ser reactivos en contra de algo en lugar de ser proactivos, que es lo que tendría que ser la izquierda, que es lo que tendría que ser las posiciones progresistas del arco parlamentario. Pero no lo son. Esto ha pasado, ¿no? Pasa que se considera revolucionario a cosas que no son revolucionarias para nada. Y se deja un espacio nulo a aquello que convendríamos a llamar una verdadera revolución, ¿no? Un cambio radical de las cosas que afectan a los sujetos revolucionarios. Claro que habría que definir bien qué sujeto revolucionario estamos hablando en cada momento, pero esto es lo que hay. Entonces todos los que participan de ese proceso son cómplices de que la revolución no se lleve a cabo. Punto. Actualmente la revolución verdadera, esa revolución de cambio radical, no es posible. No es posible porque no se cumplen las condiciones materiales para que se cumplan. Y aquí podríamos hablar de 1500 cosas, ¿eh? Podríamos hablar de la movilización popular, podríamos hablar de el tiempo y los recursos materiales que tiene la gente para dedicarse a cambiar las cosas, que son prácticamente nulos, la salud y la mera conciencia democrática de entender que no se puede depender únicamente de la vía parlamentaria para producir cambios, de entender que votar no es solo o que votar no es la única vía democrática que tendríamos o que deberíamos tener, de entender que tenemos que tener capacidad para filtrar toda esa sobreinformación que nos llega por los medios de comunicación y por las redes sociales, de poder trabajar un poco la conciencia crítica. Bueno, todas esas condiciones materiales evidentemente en nuestra sociedad no se dan y por tanto el momento revolucionario actual es bastante complicado en estos términos, pero bueno, en definitiva lo que quiero hacer con este vídeo, que no quiero que se alargue mucho más, es demostrar que el primer paso para entender o para comprender por qué no hacemos las revoluciones, saber, uno, qué y quiénes no son revolucionarios, y dos, volver a recuperar el sentido de ese término que nunca debieron habernos arrebatado a los comunistas, a los socialistas, aquellos que en realidad quieren un cambio real en la sociedad y que pues de hecho, de facto nos lo arrebataron por una serie de herramientas propagandísticas muy heavies que tienen su raíz en el inicio de la Guerra Fría y que nos duran hasta el día de hoy.
Así que, bueno, pronto haré este segundo vídeo, esta segunda parte, que ya os avanzo, tendrá que ver también con el discurso, tendrá que ver también con cómo etiquetamos a aquellos que consideramos revolucionarios o aquellos que realmente podrían dar el paso de hacer una revolución, en este caso real. Y tiene que ver mucho con la palabra terrorista, ya hablaremos de ello. Hasta la próxima.